Hablábamos recién de esta crisis de realismo que tenemos en diferentes momentos de la vida, y no solamente de la vida psicológica, sino también de la vida espiritual. Es una crisis que combina por un lado el hastío y por otro lado la vaciedad. Es una crisis que viene cuando estamos cansados de intentar y sentimos que no hemos alcanzado nada, que no hemos llegado a nada, o que por lo menos no hemos llegado a lo que nosotros anhelábamos o esperábamos. Y en este proceso en el que muchas veces estamos, es allí donde el Señor quiere darnos de beber. Y en el diálogo entre Jesús y la samaritana ocurre algo extraordinario. Es un diálogo de una mujer que empieza haciéndole sentir a Jesús que ella no está interesada en hablar con él. Y cuando él empieza a escarbar un poco en su vida, escarbar en el sentido de que empieza a preguntarle y le dice, ve y busca a tu marido, ella, después de responderle que había tenido varios y que con el que estaba no era su marido, lo que hace es desviar la conversación y se lo desvía a donde hay que rendir culto, ¿sí? En Jerusalén o Garicín. Es como decirle a Jesús, mira, está muy lindo lo que vos me decís, sos un profeta bastante interesante, pero no quiero hablar de mí, porque hablar de mí duele. Entonces aquí hay un fenómeno que a mí me gustaría remarcar. Cuando muchas veces en la vida nosotros estamos como estancados, ¿no? La vida deja de avanzar y empieza a transcurrir por diferentes motivos, pero generalmente nos estancamos cuando hay un profundo dolor, o cuando a lo mejor el dolor no viene de una sola vez, sino que es una sucesión de decepciones y desilusiones que hacen que nos estanquemos, dejemos de caminar, nos paralicemos, dejemos de vivir y empecemos a transcurrir. Fíjense que para mí no es menor que estemos leyendo el Evangelio según San Juan, porque el Evangelio según San Juan específicamente y especialmente es un grito que el evangelista hace a que vivamos. Por eso es tan bonito cuando Jesús le dice, yo vengo a ofrecerte agua viva. No quiero que transcurras, no quiero que simplemente permanezca, quiero que vivas, quiero que vivas. Ese es el grito que se escucha en todo el Evangelio según San Juan. Y que vivas en Dios. Entonces, en este proceso que muchas veces vivimos de estancamiento, la samaritana elude la pregunta de Jesús y como que le dice, mira, hablemos de cualquier cosa, hablemos de Jerusalén, hablemos del tiempo, hablemos de dónde adorar, hablemos de lo que vos quieras, pero no hablemos de mí porque duele. Y aquí yo quisiera señalar una palabra que aparece en el Evangelio, en este Evangelio en particular, y que aparece fuertemente. Jesús le dice, mujer, en esto has dicho la verdad. Pero además, cuando ella le quiere desviar la conversación, él le vuelve a decir, de alguna forma, no importa si uno da culto en Jerusalén o Garicín, el culto que agrada a Dios es el que se da en espíritu y en verdad. Vuelve a aparecer otra vez esta palabra, verdad. Y aquí quiero detenerme, porque cuando la vida se estanca, cuando duele tanto que uno ni siquiera puede hablar de eso que duele. Y prefiere hablar de cualquier cosa, inclusive con Jesús, porque inclusive en la oración queremos hablar de cualquier cosa menos de aquello que nos duele. El Señor viene y nos enseña que lo único que pone en movimiento nuevamente la vida, que lo único que posibilita el encuentro cargado de vida que Dios nos ofrece, es la verdad. La semana que vivimos, esta semana, es una invitación de Jesús a vivir en la verdad, a mirar nuestra vida como mujeres, a mirar la vida con coraje y a asumir toda la verdad que nuestra vida nos arroje, sin temor, a no ocultarnos en falsas espiritualidades, porque hay veces que vamos a rezar o vamos al culto, vamos a la misa, simplemente para seguir llenándonos de ruido. Nos llenamos y nos cargamos de juicios hacia los demás, porque es más fácil mirar la vida ajena que mirar la propia. Nos cargamos de actividades porque no podemos tolerar estar con nosotros mismos. Y la verdad implica mirar lo que hemos logrado y mirar lo que no hemos logrado y que tal vez ya no logremos nunca. Pero nosotros no podemos
recibir agua viva si no caminamos en la verdad. La condición para que nuestro pozo se convierta en una fuente es ir a Jesús con la verdad, por más dolorosa que esa verdad sea. Muchas veces lo que hacemos es, como esta samaritana, comenzar a distraer inclusive la oración sobre temas que no tengan que ver con aquello que nos duele. Entonces empezamos a decir, no, que el culto se hace de esta forma, que la oración tiene que ser de otra, que el servicio tiene que ser así, y nos llenamos de reglas y de leyes. Inclusive nos parecemos mucho a los samaritanos y a los judíos, aún dentro de la Iglesia Católica. No porque la renovación carismática es la que sabe orar, no porque los cursillistas son los que saben evangelizar, no porque tal movimiento es el que sabe misionar. Entonces buscamos diferentes excusas para no ir sencillamente con la verdad de nuestra existencia. El Señor nos invita, como a la samaritana, a que caminemos en la verdad. Y cuando ella comenzó a hablar y a mirar la verdad y a dejar que la mirada de Jesús llene de amor esa verdad, la verdad de su vida, por más dolorosa que sea, hay una imagen preciosa que nos describe San Juan, que dicen que cuando llegan los discípulos y lo ven a Jesús hablando con la mujer, les llama mucho la atención. ¿Pero por qué? Porque en su cultura, cuando un hombre hablaba a solas con una mujer, era simplemente porque hablaba de cuestiones amorosas. No se hablaba a solas con una mujer. Entonces les llamó la atención, y ella, cuando los ve llegar, termina la conversación con Jesús, pero dice, deja el cántaro y va al pueblo, del cual ella estaba aislada, para comenzar a decir que había encontrado al Mesías. Y en la última parte de la conversación Jesús le dice, yo soy el Mesías, porque ella le dice, va a venir un Cristo que nos va a explicar todo esto que vos estás queriendo decirme. Y él le dice, yo soy ese Cristo. Entonces ella deja su cántaro y va a contar que encontró al Mesías. Cuando uno es capaz de abrirse a la verdad de la propia vida, Jesús con su verdad viene a sanarnos, a fortalecernos, a consolarnos. Y entonces podemos dejar nuestro cántaro, que son todos esos mecanismos que usamos para calmar la sed transitoria. Son todos esos mecanismos que usamos para distraernos, para no ver, para llenarnos de cosas, para calmar la sed de todos los días, para estar entretenidos, para estar distraídos. Todos esos mecanismos se caen, y ahí es cuando nuestra vida empieza a dar testimonio de que hemos encontrado al Mesías. Así que la invitación en esta semana es a mirar la verdad de nuestra existencia y a mirarla con Jesús, porque Él puede transformar nuestro pozo en una fuente. Cuando el pozo comienza a brotar dentro de uno ya no necesita el cántaro, porque se convierte en fuente. Y ya no tiene que ir a buscar agua todos los días, porque el agua está en el propio corazón. Así que bueno, como todas las veces, yo quiero terminar con una lectura que a mí me gusta mucho y que es la que voy a rezar toda esta semana, y yo les invito a compartirla conmigo. Es el Salmo 31. El Salmo 31 tiene como título Oración confiada en un momento de angustia. Y a lo mejor estamos pasando un momento concreto de angustia, pero a lo mejor estamos en ese momento en que tenemos una sumatoria de angustias que nos van haciendo sentirnos como la samaritana, cansados, pero vacíos y sedientos. Entonces voy a compartir con ustedes nada más que 2 o 3 estrofas, y les dejo el Salmo para que lo meditemos. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado. Mis ojos, mi garganta y mis entrañas están extenuados de dolor. Qué similar que es esto a esa sensación de sed que también nos relata el Evangelio según San Juan. Dice después el Salmo, mi vida se consume de tristeza, mis años entre gemidos. Mis fuerzas decaen por la aflicción y mis huesos están extenuados. ¿Cuántas veces estamos cansados de seguir a Jesús? Cansados de intentar ser santos, cansados de caminar y de luchar contra nuestros propios defectos y sin resultados. Dice, mis fuerzas decaen por la aflicción y mis huesos están extenuados. Y es allí, en esa oración llena de sinceridad, en esa oración auténtica, porque es una oración que toca lo que realmente somos,
que después el salmista dice con tanta belleza: pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Con esta confianza de que nuestro destino está en las manos de Dios, vamos a poder dejar el cántaro y nuestra vida se va a convertir en testimonio de que hemos encontrado a Cristo, el Mesías.